buenos días, qué gusto estar con ustedes el día de hoy nuevamente, martes, 10 de la mañana, como siempre. Estrategia Financiera, Evans Vargas, para servirles, transmitiendo desde la, ¿qué podríamos decir? Nuestra guarida, dice Andy, bueno, digámosle guarida, nuestra guarida, no estamos escondidos, estamos transmitiendo la mejor estrategia financiera y hoy vamos a poner un tono distinto y por eso estoy hablando así, porque hoy tengo el compromiso de competir con personas que ya tienen su podcast, tienen su preparación en la parte de locución y demás, y por eso yo dije, bueno, hoy Evans, tenés que ponerte pilas para llegar al nivel, ¿verdad? Y por eso es que estoy hablando así y de pronto voy a modular un poquito más la voz, ¿verdad? Y ya van a saber por qué. Pero bueno, lo bueno es que tenemos vida, tenemos salud y gracias al Señor pues estamos nuevamente en Estrategia Financiera, hoy con la compañía no solamente de Andy Torres en controles, haciendo su magia como siempre, sino con dos amistades que, como todas las personas que pues nos han acompañado por acá a sumar en la mejor estrategia financiera, pues la vida me ha reparado, el Señor me ha reparado y la verdad que son personas súper especiales que admiro mucho, con las que he compartido y me he divertido mucho porque son personas geniales y seguramente al igual que mi persona, pues seguramente ustedes también ya los conocerán y ya pues han aprendido y disfrutado entre risas y, por qué no decirlo, carcajadas, ese aprendizaje que ellos transmiten también en el entorno financiero. Tenemos el día de hoy, como en otras ocasiones, que ya sería la tercera o cuarta vez que nos acompaña, a Juan del asesor CR, pero hoy no solamente nos trajimos a Juan, nos trajimos a Eric también del asesor CR, como tiene que ser. Eric, ¿cierto? Buenos días, Eric, un gusto saludarte. Como tiene que ser, buenos días. Un gusto estar acá, Evans. Primero que todo, gracias al patrón, ¿verdad?, que nos trajo. Correcto. Y no, un gusto, gracias por la invitación. No, te agradezco más bien. Y bueno, vamos a ver, hace un par de semanas estábamos conversando por allá en Escazú, con Eric, con Juan, bueno, como muchas cosas buenas en la vida, pues quedó por ahí picando la posibilidad de que no solamente Juan, sino que también Eric nos acompañara el día de hoy y la verdad que nos pareció una idea extraordinaria. ¿Por qué? Porque ambos son el dúo dinámico del asesor CR y vamos a hablar también un poco al respecto. Buenos días, Juan, un gusto tenerte nuevamente por acá. Buenos días, Eric y Evans, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos un día más, gracias a Dios y gracias a toda la invitación que nos diste. No, agradecerles a ambos. Y bueno, a mí me encanta conversar con Juan y con Eric. La verdad que a Eric no tengo pues, años de conocerlo como a Juan, pero las veces que hemos compartido y lo que yo he conocido de ambos a través del contenido que hacen en redes sociales, la verdad que me hace muchísimo sentido y pues obviamente los invito a que escarben y vayan detrás del asesor CR. ¿Por qué? Porque van a notar que es una colaboración muy disruptiva, diría yo que es la palabra clave. ¿Cómo puedes con jocosidad, entre risas, entre un jolgorio, ¿cómo le llamaríamos a esos videitos que ustedes hacen? Que la verdad que a mí me encantan por el contenido, el detrás de telones, pero también, ¿cómo se le llama a esos videitos que realmente transmiten un tema muy serio, pero entre risas? ¿Le tienen un nombre? ¿Lo han bautizado ustedes? ¿Cómo anda eso por ahí? Juan. Pues Evans, prácticamente siendo nosotros, realmente no tenemos así como decir una guía específica de lo que hacemos, pero sí le imprimimos el detalle, el cariño y el detalle personal, ¿verdad? Y algunos videos que hemos tratado de mostrar ahí en el asesor CR han sido de que vean cómo dos personas tratan de levantar un proyecto prácticamente desde cero, donde a veces pensamos que tenemos que tener todo el mejor equipo, el mejor, no sé, diálogos o el mejor guión, todo, y si no es así no hacemos nada, pero prácticamente ha sido ir descubriéndonos, ir aprendiendo, ir saliendo meramente orgánico esto y empezar desde cero, porque ninguno de los dos teníamos, bueno, por lo menos yo, voy a hablar por mí, yo no tenía experiencia frente a una cámara, ¿verdad? Eric sí había tenido unas experiencias antes, pero no tenía, digamos, como decir, muchos seguidores o un éxito así, digamos, un Facebook de miles de seguidores. Pero entonces ha sido meramente orgánico.
Buenísimo. Y vamos a ver, estabas mencionando dos elementos que creo que son muy valiosos para las personas que nos puedan ver ahorita o a futuro, ¿verdad? Porque recuerden que este contenido pues queda en el canal de YouTube y un tiempo pues por acá en Facebook. Es un diciendo y haciendo, ¿verdad? Lo que yo les comprendo, tal vez de una carpintería muy inicial, pero más allá de ese contenido tan bonito y tan bueno, que la verdad que las personas que conozco, que lo conocen, les agrada muchísimo. ¿Quiénes son las personas? Si se puede saber, ¿verdad? Y tanto como se pueda saber, ¿quiénes son las personas? ¿Quién es Eric y quién es Juan, que está detrás de cámaras? Porque, bueno, vamos a ver. Yo nunca he hablado aquí de quién es Evans, yo hablo y hablo aquí, ¿verdad? Hablo hasta por los codos y yo nunca he contado, bueno, quién es Evans, ¿verdad? Pero, ¿qué podríamos contarle a las personas, Eric, Juan, de bueno, quiénes son el asesor CR? ¿Quién más allá de el asesor CR, Eric y Juan, quién es Juan y quién es Eric? ¿Qué podríamos saber y qué nos podrían contar de ustedes como personas? Eric o Juan. Bueno, antes de dar esa respuesta, para los que quieran saber quién es Evan Vargas, nosotros tenemos un podcast, se llama El Asesor CR, ahí sale Don Evans, y ahí pueden saber quién es Don Evans Vargas, También, ¿verdad? Así también. que, el Asesor CR, @AsesorCR, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar. Contestando la pregunta, ¿quién es Eric Corrales? Uy, mano, yo diría que un popurrí de carajadas en un cuerpito gordo sin pelo, ¿verdad? Siempre me ha encantado esta vaina de las comunicaciones. Ahora como están las redes sociales es chivísima toda esa vaina. Y siempre me mando a absolutamente todo. Entonces, como dice el libro, ya yo llegué al punto donde aprendí 99 veces a saber cómo no se hacen las cosas, ¿verdad? Porque es prueba y error. Y eso lo que me permite o me hace es crear un portafolio de experiencias y colmillo, por decirlo de alguna manera, donde lo puedo compartir, digamos, en este caso con Juan, con vos en algún momento, ¿verdad? Y lo más rico de todo esto es que existe la humildad para codiarse con gente que sabe mucho, con gente que sabe poco, pero siempre aprendes, man. Entonces, básicamente Eric, que mi apodo es el gordo, el gordillo siempre está ahí anuente a aprender y llevar las cosas. Mi característica muy subrayada en negrita y en Arial 13 es que, man, como buen tico, siempre le saco chiste a casi que todo sin ser comediante, ¿verdad? Entonces... Soy testigo. Sí, me imagino que sí, ya me acordé, sí. Sos testigo. Sí. Y Eric, y cuenta, Juan, que ya tenías pues algún millaje previo a entrar al proyecto del asesor CR y empezar a picar leña, en tema a nivel de cámaras, micrófonos, ¿qué hubo por ahí antes? Pasa lo siguiente, yo estudié locución y siempre quise llegar a la radio costarricense. ¿Vos sos locutor? Sí. Bueno, era mi compromiso, te decía, de yo resfriarme, engriparme, para poder, digamos, venir aquí a parar un poco, ¿verdad? Es muy gracioso, mano, porque yo me considero uno de los mejores, peores locutores, porque yo arrastro mucho la R. Ajá. Yo no digo perro, yo digo perro, yo soy tico, yo digo perro. Okay. Sin embargo, a la hora de hacer una locución, sí, ahí ya uno cambia un poquito, imposta un poquito la voz y habla distinto. Uno no debería ser perro, como locutor no debería ser perro. Ah, ok. Anyway, anyhow, como nunca pude llegar a la radio, entonces yo dije, yo voy a hacer mi propia radio. Entonces me inventé mi emisora en línea en aquel tiempo. Okay. Después, ¿Hace cuánto, Eric? Estamos hablando de tengo 42, hace 20 años, mano. Wow. Y por cosas de la vida me inventé un canal de YouTube, recién salido YouTube, con un colega que se llamaba Cantina Producciones. Entonces hacíamos parodias de videos. El más famoso es Voy por ella, de Evolución, donde salgo yo ahí y ahí me molestaron, porque salgo bastante gordo. Ajá. Y en camiseta, entonces, bueno, ya te imaginarás, ¿verdad? Mano, y así fue, hasta que llegué a un canal de un amigo en Alajuela, donde yo siempre he querido tener un programa de música, pero al estilo tertulia didáctico. O sea, tiro la pieza y tiro un dato curioso de... Okay. ¿Sí? He escuchado programas así, son buenísimos, me gustan. A mí me encantan, mano, y ya no hay.
No, ¿verdad? escasea. Entonces salió la oportunidad de tener un programa de música, pero ese programa dio un giro donde pasamos sí poníamos música, pero de lo que queríamos, dio un giro bestial por el segmento al que iba dirigido, donde yo dejé de hablar de música y empecé a tener personajes. Tengo un personaje que se llama François Cessois, Okay. tengo un personaje que se llama El Loco, tengo el Policía, tengo un montón de personajes que nada más se me ocurrieron al momento y enfrente de la cámara y lo tirábamos. ¿Puedo decir nombres de programas de aquí, del país? No sé, podemos, Andy. Sí, yo creo que sí. ¿Te acordás un estilo TV Mejenga? Sí. Ok, llegó un punto que el programa era algo, no igual, pero un formato similar, donde habían payasadas, juegos, risas, interactuábamos con la gente, salíamos corriendo con el camarógrafo Ñongo detrás de nosotros, con la cámara, haciendo tonteras, bueno. Y ya después pasó el momento donde yo dije, mano, ya yo no quiero hacer esto. Ya, si soy un payaso, pues ya no quiero ser el payaso en tele. Llega pandemia y me encuentro con ese señor, con don Juan. ¿Ya lo conocías? ¿Te lo atravesaste en la vida o qué? Juan es herencia la amistad de Juan y mía es herencia de un amigo en común. Okay. Y mano, nos topamos y recién terminando pandemia platicamos y de ahí fue donde salió el asesor hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Cuántos años ya con el asesor? Intermitentes, 5 años. 5 años, wow. Buenísimo, buenísimo. Juan, ¿qué le podríamos? Porque bueno, vamos a ver, Juan, bueno, ya lo saben porque ya ha estado por acá con nosotros. Juan es financiero, ¿verdad? Ha estado en algunas entidades, pues liderando el área financiera, pero más allá de Juan el financiero, del asesor CDR, Juan, ¿qué podríamos pues contarle una pincelada a la gente que nos acompaña, que te va a ir a ver al asesor CDR, que hoy estás por acá en Estrategia Financiera, ya nos ha acompañado, pero bueno, cuando te conozca cara a cara o a través del contenido, etcétera, pues, ¿quién es Juan? ¿Con quién se están topando? Bueno, mucho gusto a todos ahí los que me han visto, pero no me conocen mucho, ¿verdad? El asesor CR y todo. Prácticamente, como dice Evans, yo soy una persona que empezó desde abajo, desde cero, ¿verdad? En la parte administrativa, financiera, contable. Mi primer trabajo fue en la parte de ya como oficina, fue de asistente, prácticamente ahí de asistente, y cuando uno entra asistente lo primero que le ponen es archivar en aquellos tiempos que había mucho papel. De ahí fuimos subiendo y ahí aprendiendo y agarrando todos esos puestos que nadie quería agarrar y esas tareas que nadie quería agarrar. Y siento yo que aunque me desempeño en la parte administrativa, financiera, contable, donde todo es muy a la medida, muy de que esto lo hemos hecho así siempre, esto es la forma de hacerlo y no hay otra forma y eso se tiene que hacer así. Yo me considero una persona creativa. Sí, no se te nota. Entonces siempre le busqué esa forma diferente de hacer las cosas, donde, imagínate que en aquel tiempo me acuerdo que había que hacer unos reportes y se hacían a máquina de escribir. Imagínate, Okay. Eran a máquina de escribir, eran un formulario a máquina de escribir. Entonces yo me osé a meter ese formulario en la impresora y mandarle una impresión y que le cayera encima al machote. Claro, con eso yo reduje el tiempo de hacerlo en máquina de escribir de 15 minutos a hacerlo en un segundo, de que nada más le daba a imprimir. Claro, hubo un proceso ahí de hacer, de colocar el papel para que pero al punto que voy con eso es que ese tipo de cosas la gente por lo general no se atreve a hacerlas. Porque y menos en la parte financiera. Y menos en una oficina donde yo me pude haber echado a perder la impresora realmente, ¿verdad? Pero yo me atreví a hacerla y funcionó. Y así con cosas así pequeñas que hacía que, digamos, que una tarea que se iba reduciendo el tiempo en 5 minutos, en 10 minutos y así, entonces ya pasaba de una persona que tenía que hacer una jornada de un puesto que se hacía en 8 horas, yo era el sapo que lo hacía en 5. Porque pasaba pensando ¿cómo hacer más eficiente? Dicen que cuando usted quiere que un proceso se haga más rápido, ponga un vago a hacerlo. Porque esa persona va a buscar cómo hacerlo el camino corto, de la forma más rápida posible, ¿verdad?
Entonces, bueno, todo eso ahí hasta que llegué a liderar algunas partes administrativas, financieras, contables, e igual en pandemia tuve una salida de una empresa donde yo estuve liderando, y de ahí salió, ¿verdad? Salí de esa empresa y sí me dolió mucho emocionalmente, me afectó mucho. Y ahí fue donde me topé a Eric y yo le dije que yo tenía una idea de que quería hacer algo, pero no tenía la experiencia. Correcto. Y yo hablé con Eric y le dije, mira, vos decís que vos tenés un poco de experiencia frente al micrófono y todo eso. Y entonces él me dijo, sí. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Digamos, yo tengo la idea, pero quiero darle forma y no tengo la experiencia, no sé nada. Digamos, al principio yo me trababa demasiado hablando frente a una cámara, digamos, una oración, yo la tenía que grabar 10, 15 veces, ¿verdad? Y fue algo que Eric simplemente decía como, no, ma, usted no sirve para esto, mejor usted quede atrás, pero bueno. Seguí dando ideas, pero bueno, al final de cuentas, ma, yo, por necio, por majadero, por cupón, pues no es que soy bueno, pero he mejorado, o sea, esta es la mejor versión, imagínate. Es la versión ya mejorada, top. No, yo voy a meter el caballo ahí, man. Sí, es cierto, él se trababa mucho, pero era por sus ganas de que todo saliera bien a la primera. Mano, estas varas, si vos no tenés el colmillo, es practicar y practicar y practicar, hasta el más colmilludo tiene que practicar, ¿verdad? Sí. Entonces sí llegó el momento donde yo le decía, son toque, Juan, vamos de nuevo, tenés que hacer esto, y con un punto de humildad de entre cada quien, ok, sí, estoy fallando, entonces ya empezamos a llevarnos ahí, y más de una vez, yo me acuerdo que hubo una anécdota de que yo estaba todo gallito enfrente de la cámara hablando de las tarjetas de crédito, y Juan me paró y me dice, ma, estás diciendo todo mal, ¿verdad? Y yo, ¿qué dije? No, es que tenés que decirlo así. Claro, fue como el Chavo, todo lo dice al revés, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos apadrinando poco a poco. Sí, digamos, Juan sí ha tenido, digamos, un cambio bestial en adicción. Él, ¿sí? Ayer grabamos, fueron casi 2 horas de grabación con unos chicos impresionantes, que si nos dan permiso ahorita lo mencionamos. Claro. Y Juan se le viene la idea a la cabeza, yo lo veo donde la está procesando, y es así como 3, 2, 1, y la tira, pero con una fluidez, con una vara riquísima, que ya él venció ese miedo, ya él venció esas cosas, ya fluye, claro, mano. Es interesante, Evans, porque a mí me tocó muchos años presentar estados financieros frente a juntas directivas. Claro. Y una de mis jefas fue Gretel Alfaro. Gretel Alfaro era la presentadora de noticias de Repretel. Y ella me enseñó a que haga un guión. Haga un guión para que presente los estados financieros. O sea, eso no se hace, o sea, un financiero no hace eso. Y al ella enseñarme eso, yo aprendí a presentar los estados financieros, pero una cosa es presentar los estados financieros y hablar de cosas financieras, y otra cosa es venir a presentar un programa donde tienes que ser como más extrovertido o más en el momento, claro, ¿verdad? Y no tenés todas las respuestas en el momento. Tal vez en los estados financieros uno iba como muy preparado, con todos los forros y con todas las sabidas. No improvisabas mucho. Sí había improvisación en el sentido de que si hay una pregunta ahí que te salían, ya usted tenía más o menos cómo responderla, pero ahí, bueno, el punto es que era diferente, claro. aunque yo exponía, era diferente a exponer un tema donde estoy frente a un micrófono y la cámara a veces a uno lo asusta, porque no sé, tal vez uno se ve y pucha, qué gordo me veo frente a la cámara, o qué esto, qué lo otro, y no sé, y entonces uno siempre ve lo malo. Siempre ve lo malo. Bueno, entonces, para terminar la idea, yo hablé con Eric, le dije, mira, vos tenés experiencia en esto, yo no sé nada de esto, pero yo estuve atrás de los programas, entonces, digamos, yo sé la parte de cómo costearlos y toda esa cosa. Bueno, entonces ya nos pusimos a hacerlo, muy orgánicamente, muy empíricamente, y decíamos mae 250 veces por oración. Por oración. Ahora menos. Ya ahora hacemos 20 veces, pero... 20, con un comodín de 20. Una cuota, hay que manejar una cuota. Y la idea del programa era que eso, como que enseñar que todo proyecto
nace pequeño y se va construyendo y se va mejorando conforme va pasando el tiempo. Entonces, qué mejor que viniera una persona que fuera el asesor, que viniera a decirnos cómo a él le ha ido en su vida y cómo llegó a ser quien es hoy, ¿verdad? Porque a veces, vamos a ver, esto es una cosa personal, ¿verdad? Que muchas veces a uno, yo tuve problemas con personas que me decían que ya cuando yo ya había llegado a ser el líder del área, como que me decían como de que, es que usted no sabe, yo como no sé, si yo dónde vengo, ¿verdad? Pero entonces ya veían, como decirle, ya veían el resultado Sí. y no veían el proceso. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos mostrar con Eric y con este programa, era el proceso. Claro. Que el proceso es muy, muy importante en un resultado. Claro. Y el fracaso es parte del éxito. Es parte. Entonces, a veces la palabra fracaso, yo me acuerdo que yo estaba en una empresa donde estaba prohibida decir no y decir fracaso. ¿Ah, sí? Estaba prohibido. Dos palabras prohibidas. Dos palabras prohibidas. Usted no puede decir que no y no puede decir fracaso. Y entonces yo en mi irreverencia, yo les decía, o sea, es que, no sé, me estás condicionando de una forma, tal vez, explícamelo mejor. Entonces, era donde yo les decía, no, es que el fracaso es parte del éxito. Sí. Vos no te podés, vos no es fracaso, es que es una oportunidad de mejora. Y donde vos aprendés de lo que salió mal. Claro. Y seguís adelante. Sí. Y no era un fracaso como algo total, como fracasé y como ahí ya no volví a pararme nunca. Tal vez ese es el significado de la palabra fracaso. Mientras que usted no se dé por vencido, usted sigue adelante, ¿verdad? Correcto. Entonces, enseñar ese proceso de que las personas vieran que aquel jugador de fútbol que ahora es mi ídolo, hubo un momento que hasta pensó en renunciar, que la vio mal, ¿verdad? Que todos somos humanos. Y a Eric le gustó el tema. Okay. Y pues ahí hemos ido encontrando un estilo, cada uno en su área, y aprendiendo uno del otro y dejando que uno exprese y que el otro exprese y que uno exprese, porque antes nos metíamos el caballo los dos, ¿verdad? Okay. Queríamos como decir como esos juegos de que cántalo si puedes, que salen los dos contra el micrófono a ver quién dice primero. Okay. Entonces ahí hemos ido aprendiendo de que si está hablando uno al otro, pero ¿Cómo canta Juan? Eric, sí. eso ha sido parte del aprendizaje, más que todo en mi caso, porque Sí. Eric sí sabía más. Yo Correcto. tal vez en mea culpa, de como en parte de aprender quería como no soltar la ola, ¿verdad? Okay. Pues querías foguearte muchísimo ahí. Vamos a ver, sí. Hable. Sí, según yo, en mi inexperiencia, para llegar a tener el nivel que tenía Eric, quería entonces hablar más, ¿verdad? Ajá. Entonces, Ajá. ha sido No ese callarse, camino. como me pasa a mí. Es correcto. Eric, y bueno, y Juan también. Vamos a ver, después de 5 años, seguramente, no sé si recordarás, ¿qué pensó Eric en aquellos arranques del asesor CR que quería llegar a dar al asesor CR, transmitir, llevar a las personas que te iban a estar viendo? Aquel Eric que quería llevar al asesor para transmitir, y el actual Eric, ¿qué evolución ha tenido? Y ahora, ¿cuál es ese ADN, ese espíritu que Eric quiere aportar a través del asesor CR? Qué buena pregunta, Evans. Vamos a iniciar por el inicio. En el momento que nosotros iniciamos, y por favor, ustedes dos no se sientan ofendidos por lo que voy a decir, ¿verdad? Bueno, ahí a la salida nos vemos. Ahí nos agarramos, está bien. Jamás. El tema de las finanzas es un tema aburrido y complicado que muy poca gente entiende a sabia verdad, ¿verdad? Juan, conste que el tema, no nosotros ¿verdad? Somos aburridos. El tema es complicado, el tema se las trae. Entonces, donde Juan me vende la idea de que trabajemos en educación financiera, y aquí su servidor, experto en tener deudas, yo dije, claro, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Qué mejor manera de que alguien que esté endeudado hable con otros endeudados de educación financiera, mano? ¿Sí? Entonces, mi punto fue, yo dije, aquí lo que vamos a hacer es que las vamos a ganar todas. Juan, con su vocabulario técnico, va a explicar cuál es la teoría y yo voy a dar la misma explicación, pero con un vocabulario más sencillo desde mi experiencia. Claro. Y ahí yo me vuelvo asesor también financiero,
¿verdad? Desde tus zapatos, claro. Desde mis zapatos. Que es súper valioso. ¿Verdad? Entonces, esa fue la visión mía en ese momento que nos empezamos a sentar y hablar. Porque de hecho él hablaba de su experiencia financiera dentro de un tema, por ejemplo, de call centers. Ajá. Yo tengo más de 20 años de trabajar en call centers, a mí quién me va a decir algo, son muy pocos, ¿verdad? Entonces, yo metí el tema de call center, Juan hablaba de finanzas en los call centers, terminábamos con una anécdota de call centers, una anécdota de finanzas, y ya todo el mundo nos entendió lo que estábamos diciendo, mano. Claro. Chivísima. Con respecto a la segunda pregunta, mano, yo nunca vi lo que tenemos ahora. Te lo soy muy honesto, pensé muy chiquitito, pensé muy pequeño, y gracias al asesor que se ha vuelto muy versátil, y hemos estado con gentes como vos, que tienen una visión de los negocios totalmente distinta, de la vida totalmente distinta, yo digo, wow, yo jamás me imaginé esto. Jamás me imaginé tener un estudio. Jamás me imaginé codearme con la gente que nos hemos codeado. Sí. Es impresionante. Si me preguntas a dónde me veo, nos vemos, el asesor como empresa, tratando de ayudar a nuevos podcasters que quieran hacer sus cositas, asesorándolos, cómo se hacen, aquí está el espacio, les explicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita es un momento muy bonito, que fue gracias a voy a decir la verdad, fue gracias a unos tamarindos post pandemia que salió la idea. Ajá. Y ha sido una de las mejores ideas que hemos tenido, entonces, no sé si te contesté la pregunta. Sí, te agradezco muchísimo. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esa evolución, porque, Phil, bueno, nos cuentas de esa intimidad de un Eric en aquellos 5 años, pues experto en deuda, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre esa evolución. Y Juan, aquel Juan, o sea, conociéndote ahora, lo que te conozco, Juan, el líder de las áreas financieras de empresas emblemáticas realmente a nivel de país, liderando el área financiera, un pronto otro dice, bueno, la verdad es que quiero contar una historia del prisma financiero que de pronto no se está contando como yo quisiera contarla, pero no sé cómo, ¿verdad? Y seguramente, tal vez me corriges, me imagino que muchos colegas, compañeros de aquellas empresas, muy pocos sabían de que vos te querías, diciendo de alguna manera, mandarte a pista a hacer un podcast, vos en tu conocimiento financiero, y decir, bueno, es que ahora no solamente voy a ser el gerente, el líder financiero, etcétera, no, es que tengo un podcast porque es que aquí en Costa Rica hay una buena nueva, o hay una noticia, o hay una manera de contar sobre este tema financiero que no se está contando, no se está hablando como debería hablarse, y yo quiero hacerlo. Yo, Juan, levanto la mano y dice, bueno, yo le entro. No sé cómo, pero le entro. Aquel Juan de hace 5 años, que obviamente tenía un hambre por aportar a través del asesor CR, y el Juan de ahora, ¿cómo va esa evolución del Juan de aquellos 5 años y el Juan de ahora? Pues, como te dije, a mí me costaba mucho hablar frente a la cámara, era un reto muy fuerte, de hecho me cuesta, me trabo mucho, y así ha sido mucho en mi vida, me ha costado mucho las cosas. Prácticamente sí he tenido personas que me han ayudado, sí lo acepto, o sea, no es que he sido solo yo contra el mundo, como un mártir, no, jamás, pero sí hay personas que han creído en mí, pero sí me ha costado mucho. Digamos, yo le contaba a Eric en uno de los podcasts que yo he ido a más de 1000 entrevistas de trabajo, donde muchas veces me cerraron la puerta en la cara, o me decían, no, usted no es bueno para esto, no, y yo seguía en eso, ¿verdad? Y digamos, me acuerdo que y después cuando lograba obtener un puesto, después de toda la parida, ya había gente que nada más decía que no sé cómo le dieron el puesto a Juan, si Juan no sabe esto, no sabe lo otro, ¿verdad? O me acuerdo una vez que me dieron la primera oportunidad de ser jefe, y un chavalo ahí se dejó decir de que yo no que yo no iba a poder con ese puesto porque yo no era tan bueno como la persona que lo estaba dejando. Y a mí inicialmente me afectó mucho, emocionalmente me dejé que esa persona se metiera en mi cabeza.
y me costó mucho el primer mes, porque yo decía, no, mira, es que el que estaba en este puesto era una persona que tiene más de 10 años de experiencia en finanzas, y yo nunca he sido ni jefe, es el primer puesto. Y luego, después de limpiarme los mocos, dije, no, yo voy a ver cómo hago con esto, y lo logro hacer. Y eso fue lo que yo quería transmitir en el podcast del financiero, el asesor, el podcast financiero, donde todo lleva un proceso. Todo no es solo el resultado final, no es solo ver a aquel que ya está triunfando y ahora sí todo el mundo dice que le ha sido facilísimo, ¿verdad? Todo ha sido un proceso. Sí. Y parte de eso ha sido mi experiencia de vida en la parte financiera. Y luego, digamos, yo cuando iba a ser jefe por primera vez, llevé muchos cursos de jefe por primera vez, y iba a entrevistas y me decían, no, es que no tiene experiencia de jefe. Y yo decía, pero ¿cómo va a tener experiencia si nadie me da el chance? ¿Verdad? Pero bueno, entonces comencé a leer muchos libros de psicología y muchas cosas de liderazgo, y muchos videos en YouTube de liderazgo y muchas cosas, ¿verdad?, para aprender. Y me metí, como decir, mucho en el rol de ser el jefe, de ser el líder, y esa cosa. Dado caso que Eric me regaña porque yo llego al asesor y yo me pongo el sombrero de líder, de jefe. Okay. Pues, vos sos el jefe ahí. En mi mente y en mi jupa y me autoproclamé, weón, porque es una cosa que ya está como metida en la jupa, el chip, ¿verdad? Sí. Después de claro, asimilaste tanto el rol que... Sí, de que tanto me dijeron, usted nunca va a llegar, o sea, usted no tiene experiencia, usted no puede. Ya, yo dije, bueno, no puedo porque no tengo el talento, pero la disciplina sí la tengo. Entonces yo comencé a leer y estudiar esto, y ahora prácticamente me es un poco difícil, donde Eric me dice, sí, jefe. Yo, sorry, es que, entendeme, weón, son muchos años en esta vara han sido cosas que a veces uno se puede sentir como más, como ya las personas lo pueden sentir como más egocéntrico, no sé. Pero es como el resultado de haber, como decirle a Maradona que patee mal una bola, y madre, no va a poder patear mal una bola porque pateó 10.000 millones de veces contra una pared que hacía practicaba, ¿verdad? Que Maradona le daba 100 con una pierna y 100 con la otra, y ya después llega un momento donde ya no puede hacerlo mal, pues. Sí. O sea, o ya no puede hacerlo de una forma diferente. Tal vez mal no, sino diferente, digamos. Y yo ya de donde estoy en negocios, entonces ya de una vez me pongo el sombrero sin querer. Digamos, yo llego a una empresa, que me pasó un día, que llegué a una empresa ahí a comprar no sé qué, y estaba un chavalo batallando con un Excel, y es un mae que yo no conozco. Okay. Y llego yo y le digo, mae, ¿qué está haciendo? Llegó un toque y yo le estaba ayudando. O sea, pero no lo hice. Hacete para allá, yo te enseño. O sea, no lo hice con el asunto de decirle, usted no sabe. Ya, yo le hice con el asunto de que es algo que me gusta y que quería ayudarle. Y desgraciadamente, como hay personas que les hacen muy bien, que mal ayuda, hay personas que dicen, mamá Rajón, ya vine aquí a jugar de que usted sí sabe, yo no sé. Y yo no lo hago en ese caso, pero desgraciadamente son formas que se pueden ver, ¿verdad? Sí. Y bueno, si nos han venido acompañando en los últimos 37 minutos, hemos venido conversando sobre ese arrancar, ese emprender, ese anhelar, tener un podcast, un programa donde se transmite alguna idea que, bueno, normalmente, seguramente a Juan, a mí y a muchas personas que hablamos sobre el tema de finanzas, que es un tema en boca de Eric súper aburrido. Consta que el tema es aburrido, no Juan ni no Eric, los expositores, ni yo. Mano. Sí. Entonces, es un tema aburrido, pero vamos a ver, yo creo que todos los que andamos en este asunto tenemos un anhelo de decir, de alguna manera, este tema a través de una cara del prisma que sentimos que no se está haciendo bien la tarea. Y bueno, lo que hemos visto es dos personas que realmente la vida les topa desde hace 5 años. Juan con un hambre casi que impertinente, decir, no, es que esto yo lo tengo aquí en el buche, ¿verdad? Quiero hacer este podcast, pero ¿cómo lo hago?
es que no sé, y me trabo y no sé nada. Bueno, gracias al Señor, pues la vida le topa con Eric, que sí sabe, ¿verdad? Sí sabe desembuchar muy bien al frente de la cámara y el micrófono, tiene expertise en eso. Y bueno, y la vida les une y empiezan un proceso creativo, realmente, como nos cuentan, pues picando leña. Y qué bonito, ¿por qué? Porque realmente son un testimonio clave de cómo, como decía Juan, no se empieza en la cumbre. No. Disculpa que te dale. el caballo. Yo soy una persona que, digamos, como que me meto mucho en mis ideas, y entonces trato de hacerlas y como que estoy muy metido en eso, ¿verdad? Claro. Entonces todo lo que está pasando acá no le estoy poniendo atención. Entonces por ahí la gente me ha dicho, es que usted es solo en eso y yo, sí, pero no sé, me cuesta mucho ser diferente, y aunque cuando me conocen ven que me conocen la parte extrovertida, cuando no conozco a la gente, yo soy muy callado, muy yo. Me consta también. Muy metido en mí. Sí. Muy internamente, ¿verdad? Digamos, ahí en la oficina donde tenemos el podcast, hay 3 muchachas y yo paso, hola, ¿cómo están? Y yo me meto a mi oficina y me quedo ahí. Y Eric llega y sale y está con ellas y vacila y todo, y Eric no va tanto como yo, pero ya esa es la facilidad de Eric en esa parte. Claro. Tal vez yo no tengo esa parte, y aunque quiera tal vez trabajarla, desarrollarla, a veces lo que hago es caer mal, ¿verdad? Entonces, porque llego y me digo algo y la gente me queda como cállese. O sea, y tal vez Eric sí lo tiene más desarrollado. Sí. Entonces, habrán cosas que yo mejor le digo a Eric, dígale a usted, porque yo no. Yo ya bien, a mí mejor me quedo en esa parte. Pero buenísimo, porque es un complemento, creo yo que ha sido un complemento clave del asesor CR, de lo que han venido logrando, pues de pronto, como todo, ¿verdad? Limando de pronto algunas asperezas en ese pues empatar, ¿verdad? Las facilidades y las cualidades de ambos, y eso, la verdad que yo digo, me parece que en este tema de comunicación, porque muchas veces se filtra, digamos, información, a veces hay como en vez de un complemento, más bien noto que hay como una competencia insana, ¿verdad? Me parece a mí. Pero bueno, yo lo que veo es que ustedes tienen un complemento, porque lo que tiene Eric no tiene Juan, y lo que tiene Juan no tiene Eric, y no pasa nada. De pronto Juan dice, bueno, de pronto nunca voy a hablar al micrófono, quizás sí, pero tal vez no al nivel de Eric, y no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Y Eric dice, bueno, y la verdad es que nunca voy a tener el colmillo en temas financieros como Juan, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos están de forma particular sacando su proeza, y como el asesor CR también sacando su proeza. Y tal vez respecto a eso, señores, ¿qué proezas de cara al público, a quien ustedes le hablan, a quienes le quieren llegar con su mensaje, qué proezas creen que han logrado en un tema y un ambiente como Costa Rica, donde el tema financiero, bueno, cada rato escuchamos la queja, ¿verdad?, que hace falta educación financiera, pero bueno, en un ambiente, digamos, complejo, limitado, pero también por otro lado sabemos que en Costa Rica todos son técnicos, ¿verdad? Cuando está la mejenga de fútbol, todo el mundo es técnico, bueno, y casi que en cualquier tema todo el mundo es técnico, ¿verdad? A la hora que vos tratas de explicarle algo. ¿Cómo han logrado navegar, como el asesor CR, en estas aguas turbulentas de Costa Rica, en un tema aburrido que se las trae, donde mucha gente es técnica, y el asesor CR pues tendrá algunas proezas que quieran lograr? ¿Cómo ha ido ese cumplimiento de proezas, o cuáles son esas proezas que en este año o ya para el 2026 pues quieren alcanzar? Lo que pasa es que es curioso, porque inicialmente el asesor CR fue educación financiera con un lenguaje coloquial, sencillo, ¿verdad? Para que lo complicado del tema se hiciera más sencillo, claro, de digerir para quien lo escuchaba. Claro. Lo que pasa es que contestarte esa pregunta está complicado, porque el mismo asesor se hizo muy versátil, entonces hizo un cambio, no puedo decir 180, pero le salió una ramita en el árbol donde nos fuimos por otro lado, mano. Entonces, la educación financiera sí fue como la raíz de, pero nos fuimos con emprendedores, historias de superación personal. Entrevistamos un premio Nobel de la Paz que nadie conoce. O sea, no es el que todos
tenemos en la cabeza, ¿no? Ajá. Don Carlos Umaña estuvo con nosotros, entonces, y hablamos cero educación financiera, ¿verdad? Entonces, decirte, ¿qué cambio va a tener o qué esperamos? No te lo puedo contestar, porque el mismo asesor es el que nos está llevando a un nicho donde no sabíamos que íbamos a llegar. Los veo como, más bien como camaleones, que se van Camaleónicos. evolucionando, adaptando y asimilando, pues, obviamente lo que digamos, el público, el mercado, pues, les requiere. Man, imagínate que, perdón que te meta el caballo, Dale. ayer estuvimos con los chicos de Historia de Costa Rica. Dos carajillos súper jovencitos, súper altos, que yo llegué y le dije a Juan, mano, me siento un completo, porque estos más saben demasiado. Y entonces ya te despierta, digamos, el hilito de la historia de Costa Rica y estas varas, y hablas, y uno de ellos dijo, es que, mano, no hay pregunta tonta, todas son válidas, más bien haga todas las preguntas que ustedes se le vengan a la cabeza, porque de pregunta en pregunta. Entonces, imagínate, empezamos con educación financiera y ayer grabamos Historia de Costa Rica. Imagínate el giro que tiene esta vaina, Sí. ¿verdad? Entonces, la respuesta que se me viene a la cabeza es la siguiente. Nosotros queremos que por medio del podcast, el Asesor CR, la gente que quiera tener su podcast, conozca al ser humano detrás de la figura pública. ¿Sí me explico? Detrás de el señor Evan Vargas, el man que tiene su programa, que sabe de finanzas. ¿Quién es Evan? ¿Cómo llegó? ¿Cómo hizo? Es una persona normal, dice Mae. ¿Me explico? Porque en ocasiones se tiende como a poner en un pedestal a la gente y sigue siendo gente Sí. normal. Sí, sí. Right? Entonces, Muy normal o peor que no normal. re normal, ¿sí? Con decirte que, digamos, cuando nosotros empezamos, yo pedí una planta prestada y yo la quemé. Una planta de micrófono. Una planta. Ajá, Okay. y yo la quemé. Uy, ¿verdad? la quemaste. O sea, tras de que debía, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, somos gente normal que quiere entrevistar gente que sobresale para que el resto de la población diga, pucha, son iguales que yo. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que por ahí anda la cosa, mae. Buenísimo. Contestándote eso, yo creo que, desde mi punto de vista, no sé, Juan, creo que por ahí va la vara. Tratar de enseñarle a la gente que detrás de la figura pública hay un ser humano. Y me parece genial porque, vamos a ver, yo insisto mucho a veces por acá el hecho de que las personas diversifiquen su ingreso para mejorar su estrategia y su salud financiera. Y me parece que acá en Costa Rica, no sé si me equivoco del todo, me parece que no se le da mucho énfasis, no se impulsa mucho el emprendimiento. Mande esa pista, ¿verdad? Juan, que te vas a poner a hacer un podcast, o sea, está loco. Siga siendo gerente financiero, ¿verdad? Quédese en lo suyo, para eso naciste, para eso estás, para eso servís, ¿verdad? Quédese ahí. No. Y yo siempre pongo el ejemplo de una amistad que le hace una pizza buenísima y hace un ceviche buenísimo. Entonces, él en algún momento ha lucrado con eso, porque es una persona que trabaja en temas de asesoría financiera también, pero es que hace un ceviche buenísimo y cada vez que hace 40 y no le queda ni uno, ¿verdad? Súper. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tenemos una espinita o algo que nos sale muy bien o algo que queremos hacer que no nos sale, pero podemos aprenderlo. Es que, o sea, qué testimonio el de Juan que nos cuenta, es que yo quería hacerlo, no sabía, no podía, no nada, pero aquí estoy, con un podcast de 5 años, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a ver, cuando tenemos esa hambre, no sé, yo creo que estarían de acuerdo conmigo que cuando tenemos esa hambre, bueno, yo soy una persona de fe, pues yo digo que el Señor nos atraviesa, ¿verdad? Nos tropieza con situaciones o personas que todo se vuelve un poco más amigable, más fácil. Supongo que a Juan se le ha hecho un poco más fácil ir en esos 5 años de podcast a la par de un Eric, ¿verdad? Que obviamente pues sacaran chispas, pero que aparte de experiencia tenía, pues es un chavalo muy agradable, ¿verdad? Mucho jolgorio, etcétera. Juan, ustedes lo ven aquí muy seriecito, ¿verdad? Pero no, Juan yo creo que es peor de Eric, de charlatán. Sí, es muy temprano, entonces no sí, no hasta después de mediodía es que se pone charlatán, Juan. Sí. Entonces, a lo que voy creo que es un mensaje muy esperanzador, porque yo subrayo ese ADN de decirle a la gente, si tienes complicaciones en temas de salud financiera, en la gestión de la deuda, en que la platita no alcanza, que un día esto salió noticias al respecto, bueno, ¿qué tenemos a mano? ¿Y para qué más somos buenos? Porque de pronto ahí hay platita escondida, ¿verdad? 100%. Y tal vez, Eric,
nos puedas contar un poquito respecto a un resumen respecto a esa proeza de esa vivencia de ser experto en deudas, ¿verdad? Y bueno, cómo ha sido esa travesía, ahora pues, siendo parte del asesor CR, como financiero a la par, etcétera, y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Es justamente eso, digamos, el estar endeudado se vuelve un vicio, es un modus vivendi, que los que hemos pasado por eso lo sabemos, el que no lo quiere admitir ya es problema de cada quien, pero entonces el asunto es querer salir de ese hueco. Como vos decís, yo siempre he dicho que, digamos, Juan es lo mejor que me dejó ese otro compa, ¿verdad? Entonces, él me ha ido asesorando, gracias a Dios no me ha cobrado nada, ¿verdad? Entonces, al juntarse con personas que te pueden ayudar a hacer más, no menos, mano, vos vas echando para tu saco y vos decís, en el podcast dijimos tal vara y Juan dice tal cosa y empezás como Ramón, 4 por 1, no, mejor cierro los ojos y pago de una vez. Y ahí vas depurando y vas depurando y vas depurando y se vuelve el método de la bola de nieve. Fíjate cómo estoy. Muy bien. Entonces, afilado, Juan. Sí. Ese señor me dijo, afílese porque... Sí. Mano, y entonces llega el punto, hoy por hoy no tengo deudas. Buenísimo. Fue un asunto... Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Caso curioso, tampoco tengo trabajo, ¿verdad? Pero no tengo deudas, mano. He estado sin trabajo y con deudas. Es una vara horrible, no se la deseo a nadie. No. Y entonces uno dice, me junté con una persona correcta. ¿Ya? Mano, te conocí a vos. O sea, todos tienen una mentalidad, un mae, Jesús, o sea, tienen una vara que todos tienen como un mismo chip que yo no tuve. Porque el mío no pasaba de irme a tomar una birrita, qué rico. Pero yo no pensaba en después, ¿y qué quiero? Quiero invertir en esto, quiero invertir lo otro, quiero hacer esto, quiero lo otro. ¿Ya? Yo tenía un podcast inicialmente que se llamaba El Frenesí de Hoy. Creo que todavía está en Spotify. Y yo hablaba, digamos, de cómo yo veía la vida, de mis cosas y eso y lo otro. Y haciendo una catarsis en mi podcast yo decía, es que usted tiene que juntarse con gente que tenga la misma meta, que haya cumplido la meta y que ya haya llegado a esa meta, claro, para que lo impulsen. Sí. Y ¡ping! Te haga coach. Ajá, cayó el señor. Buenísimo. Señores, hay un tema que bueno, yo creo que ya lo conversamos acá, pero lo quiero subrayar porque Juan, nuevamente, usted lo ve muy serio ahí, ¿verdad? Pongámosle la cámara, Andy, es que usted lo ve muy serio. No estoy serio, es una persona no solamente jocosa, ¿verdad? Sino que es muy disruptivo. O sea, cuando Juan dijo, mira, es que yo un micrófono no lo conozco solo en fotos, o cuando estaba detrás de telones. Pero dijo, yo quiero un podcast, ¿verdad? Y sentó cabeza y dijo, es que aquí nadie me mueve. Pues Juan dijo, mira, yo quiero ser autor de un libro en educación financiera y quiero hacer algo disruptivo. Algo disruptivo, señores, que bueno, vamos a ver, dice cuentos cortos de finanzas personales. Esos son cuentos infantiles, ¿verdad? Cuentos infantiles para que usted, yo y todo el país instruyamos y saquemos de la ignorancia, ¿verdad? Y de la estupidez a aquellos que son cachorritos, aquellos que son muy pequeñitos. Pero resulta que si le echas una ojeada al libro, no solamente son a los que son pequeñitos y cachorritos en edad, de esos 2, 3, 4 años en adelante, no, es que este es un libro que aquellos que son cachorritos, infantes en su educación financiera, si te lees este libro, ¿verdad? De conceptos básicos, vas a salir de esa limitación informativa, de esa ignorancia, y seguramente vas a dar un giro de timón a tus finanzas particulares simplemente por echarle una ojeada a este librito que Juan, a través de este esfuerzo disruptivo, porque él dijo, ya tengo podcast, ahora quiero ser autor de un libro, y se ha jalado un librazo conciso, pequeño, sustancioso, ¿verdad? Donde, o sea, vos le echas un vistazo y a mí me suma, o sea, yo que ando en esto y tengo más de 20 años andando en este sancocho, a mí me suma. Ahora bien, si vos decís, no la estoy viendo con el presupuesto, no la estoy viendo con el pago de la tarjeta, no la estoy viendo con la gestión de deuda, no la estoy viendo con... Echar un vistazo. Juan, ¿dónde podemos encontrar este libro? Bueno, ahorita
Solo lo tengo en una librería que se llama Alfa, que está en el centro comercial de Guadalupe. Ahí me ayudaron con dejarse unos ejemplares, ahí lo pueden comprar. Buenísimo. E igual me pueden contactar al 7200-6360 y coordinamos la entrega. 7200 6360. 6360. Ajá, y lo atiendo yo directamente, Juan Villalobos, y coordinamos la venta. Yo lo estoy vendiendo a 8,000 colones. E igual, si depende de donde sea, ahí vemos el tema del transporte, nos ponemos de acuerdo, o bien yo se lo mando en una plataforma de estas de transporte, de libre, o bien encomienda si es fuera del GAM, ¿verdad? Ahí nos ponemos de acuerdo. Es muy interesante, el libro refleja muchas de mis vivencias, muchas de mis cosas que me pasaron a mí y que me pasaron a personas conocidas y personas que quiero. Y el asunto de este cuento es que, aunque es de finanzas personales, cuando yo comencé a dar charlas, yo era como que no me había quitado mucho el sombrero de jefe o el sombrero de líder, ¿verdad? Entonces yo comenzaba como muy técnico, con temas técnicos, y como usted lo que tiene que hacer es esto, y muchas veces lo que me decían, sí, pero es que eso no se acopla a mi realidad. Y entonces ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces el asunto también ahí es que los cuentos los lee Evans, los leo yo y los lee Eric, y cada uno podemos sacar una conclusión diferente. Claro. Y llegar a una conclusión diferente y decir, yo lo haría de esta forma, usted lo haría de esta forma, y tal vez las tres están correctas, dependiendo de nuestras perspectivas. Entonces, eso es lo que quiero decirles, que las finanzas, aunque hay muchas formas de ponerlas y como los negocios, hay muchas formas de llevarlos a cabo. No es solo una, es cuando uno ve, digamos, un negocio que está a la par del otro y uno es súper, y tal vez hacen lo mismo. Digamos, dos tiendas, una a la par de la otra, y las dos son de, no sé, ropa de mujer. Resulta que uno le va muy bien y la otra no. ¿Por qué? Entonces, eso es parte de lo que es las enseñanzas que se dan en el libro, de que muchas cosas van a depender mucho también de su astucia, de sus formas de tomar decisiones en el momento adecuado, y de cómo usted mismo se expresa. Buenísimo, Juan, te agradezco más bien. Ustedes lo tienen que comprar, a mí Juan me lo regaló, así que salados, chimados. Felicitarte, Juan, realmente Muchas una proeza gracias. excelente. Y yo te lo dije, realmente me gustaría pensar que hay muchos centros educativos, muchos pedagogos, pedagogas, en clases de catecismo, o sea, en cuántos ambientes este librito podría estar en manos de aquellos que están transmitiendo una educación X o Y, pero pueden filtrar realmente valor en la parte financiera que tanto escasea, y de una forma muy simple lo puede lograr. Contactan a Juan y pues van resolviendo respecto a eso. Señores, para terminar, dime. Evans, digamos, recalcar que yo no soy escritor, yo no fui tampoco una eminencia en español, en redacción y en fotografía. No fui así como el más brillante del colegio en eso, pero volvemos a lo mismo. Si usted tiene un sueño y tiene disciplina y se reúne con las personas correctas, que es por eso hicimos el asesor, para que esas personas digan cómo le ha costado hacer las cosas, se puede lograr lo que quiere, pero tiene que llevar ese proceso. Ese proceso no se lo puede brincar, no hay una varita mágica que te diga, tome ya, y ya estoy arriba. Es más, a las personas que les ha pasado eso en temas económicos, donde se ganan la lotería y no estaban preparados para llevar a cabo esa suma de dinero que entró de un solo, muchas veces ha sido lo peor que les puede pasar. Correcto. Agradecerte, Juan, de verdad el esfuerzo. Excelente proeza. Eric, en 3 segundos, ¿cuál es, para nuestras amigas y amigos, la mejor estrategia financiera que has conocido hasta el día de hoy? 3 segundos. El orden, y hay otra, la honestidad. Hay que ser honesto con uno mismo y hay que tener mucho orden. Genial. Juan, ¿cuál es la mejor estrategia financiera? La disciplina, aceptar cuando uno tiene una carencia, aprender del que sabe y rodearse de personas que te puedan enseñar. Agradecerles, señores. Era el asesor CR el día de hoy en Estrategia Financiera. Todos los martes, 10 de la mañana. Seguimos avanzando. Gracias.